¿Sabes cómo se puede calcular pi lanzando arroz o lanzando palillos? En este vídeo vamos a verlo. Hola a todos, hoy vamos a ver 4 maneras curiosas de calcular pi, bueno, o aproximarlo, vamos. Y para ello vamos a utilizar 3 métodos estadísticos y un método iterativo de cálculo en la calculadora a mano. El primero de ellos va a ser el llamado método de Monte Carlo, en el que vamos a dibujar un cuadrado y un círculo y vamos a lanzar arroz sobre él. Para el primer método vamos a coger un cuadrado y vamos a circunscribir un círculo, es decir, vamos a dibujar un círculo que toque justamente en el centro de todas sus paredes. Y vamos a empezar a lanzar puntos al azar, de manera completamente aleatoria. Y podemos ver que la razón entre, si tomamos los puntos que están dentro y los puntos que están fuera, la división, vamos a llamarla, por ejemplo, dentro, bueno, y el total, perdón, no fuera, el total, podemos ver que la razón entre estos dos va a ser justamente la razón, ¿no? La división entre el área del círculo y el área del cuadrado. Entonces va a ser el área del círculo entre el área del cuadrado. Se llama el cuadrado. Y ahora, ¿cuál es el área de cada uno? Bueno, pues la del círculo, si este es su radio, ¿no? Este va a ser el radio del círculo, pues va a ser pi por el radio al cuadrado. ¿Y la del cuadrado qué va a ser? Si este de aquí es el radio, esto de aquí es 2 veces el radio, ¿no? Que es justamente el lado, el lado del cuadrado es 2 veces el radio del círculo. Entonces, su área va a ser 2r al cuadrado, es decir, 4r cuadrado. Las r se nos va y nos queda que pi va a ser 4 veces los puntos que quedan dentro del círculo, aquí una d, entre el total de puntos que haya. Y esto lo podemos calcular tanto a mano como iterativamente. Yo lo he hecho de ambas maneras. En el vídeo que habéis visto al comienzo, que lanzo arroz sobre el círculo, me ha salido el siguiente resultado. Me ha quedado, después de estar contando un rato, que dentro del círculo había 889 granos y en el total había 990. Entonces, si calculamos pi, nos sale que es aproximadamente 3,59, lo cual está bastante alejado, ¿no?, de los 3,14 que es el valor de pi. Y esto es básicamente porque, ahora lo mostraré, se me han juntado casi todos los granos en una única parte central. Lo he intentado varias veces y no he conseguido evitar eso. Tendría que tener como una especie como de plataforma que se abriese de manera horizontal. Y eso yo no lo puedo conseguir. Y aunque bueno, no nos ha dado 5 por ejemplo, entonces estamos en torno al 3, pero este por ahora va a ser el peor método. Sin embargo, si lo hacemos iterativamente a través de una simulación informática, para diferentes números de partículas, ¿no?, de lanzamientos, entre, que sería de 100, 1000 y 10.000 casos, podemos ver que la aproximación de pi cada vez va siendo bastante mejor. Y es mejor que la que he hecho yo a mano lanzando, porque los puntos son realmente aleatorios, no es simplemente que caen todos y se esparcen. Se colocan de manera aleatoria, de verdad. Y es una muy, muy buena manera de calcular pi y que computacionalmente es poco costosa. No ha tardado nada en hacerse la simulación. El segundo caso es el método de Buffon, en el cual dibujamos una serie de líneas sobre un papel y cogemos unos palillos que pueden ser o mondadientes o cerillas o cualquier cosa recta, plana y que tengamos muchos y los lanzamos sobre el papel con las líneas. Y tenemos que contar cuántos de esos palos atraviesan una línea y cuántos hemos lanzado en total. Y con eso podemos aproximar pi. Y ahora vamos a encontrar la fórmula de cómo hallarlo. En primer lugar, vamos a tomar únicamente 2 líneas, las cuales están separadas una distancia L. Ahora, yo he hecho que la distancia entre líneas sea la misma que la longitud del palillo. Es decir, la longitud del palillo es L también. Vamos a ponernos ahora, para fijarnos en un único palillo. Y vamos a ponerlos en la situación peor. ¿Que cuál sería esa? Pues que se encuentre justamente, que caiga en la mitad de entre 2 líneas. Es decir, esta distancia de aquí es L medios.
Y para el resto de distancias que haya, por ejemplo, si cae aquí, esta distancia de aquí la vamos a llamar D. Pues, como es igual de probable que caiga para un lado para el otro, pues las fórmulas van a ser las mismas para ambos lados. Ahora, si por ejemplo el palillo cae aquí, claro, puede caer vertical, o puede caer con cierto ángulo, o puede caer plano, ¿no? Y entonces chocará con los dos. O puede caer con un ángulo y solo... Bueno, sí, bueno, en este caso si cae justamente en el centro tiene que chocar con los dos. Pero si por ejemplo si cae aquí, pues puede chocar solo con uno. Y ahora, ¿qué condiciones tiene que cumplir para que choque? Si cogemos este ángulo de aquí y le llamamos Z, para esta parte de aquí, ¿no? Esta proyección será el seno. Entonces tenemos que L medios por el seno de teta tiene que ser mayor o igual que la distancia que les separa, ¿no? Si esta distancia es lo que los separa y L medios por el seno, es decir, la proyección horizontal, es mayor que la distancia, va a chocar. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de que choque? Pues es la siguiente integral. Tenemos esta condición de aquí. Entonces, para que se cumpla, si pasamos la d dividiendo, tenemos que L entre 2D por el seno de teta tiene que ser mayor o igual a 1. ¿No? Entonces, la probabilidad va a ser todos los casos favorables entre los casos posibles. ¿Y qué es lo que podemos variar? El ángulo en el que está rotando el palillo, ¿no? Entonces, la probabilidad va a ser la integral entre 0 y pi de L entre 2D seno de teta, diferencial de teta, entre todos los ángulos posibles. ¿Qué ángulos posibles hay? Pues pi. Y basta pi porque si ya nos pasamos de la vertical, pues pasamos al otro lado y entonces estaríamos apuntando a la otra línea. Entonces ya lo tendríamos en cuenta en otra nueva, o sea, en el cálculo de la otra línea. Entonces, esta integral, si la hacemos, llegamos a lo siguiente, que la probabilidad de que un palillo al azar tirado es esta de aquí, ¿no? Que choque es esta de aquí. Ahora, como L y D yo he fijado que sea lo mismo, la probabilidad va a ser 2 entre pi. Pero ¿y qué es la probabilidad? Significa que si yo lanzo, por ejemplo, 100 palillos, significa que 2 entre pi del total van a entrar. Entonces, el número de corte va a tener que ser igual a el número total que lance por la probabilidad. ¿No? ¿Y cuál es la probabilidad? Pues el número total por 2 entre pi. Entonces, ahora podemos aproximar pi como el número total como 2 veces el total que lance entre las que corte. Ahora, yo esto lo he hecho a mano y he lanzado un número de palillos y he contado los que cortaban y el total que había. Y tenía que cortaban 45 y que el total era 69, lo cual nos da una aproximación de pi de 3,07, lo cual se acerca mucho más que con el método anterior, el de Monte Carlo, con el arroz, porque en este haya mucho menos apelotamiento pues de los palillos, ¿no? Como pueden rodar, como pueden girar, pues al final se distribuyen mejor. Este también lo he simulado a través del ordenador para 500, 1000 y 10.000 palillos, y como podéis ver, cada vez el resultado se va acercando más a pi, pero converge muy lento. Aunque este sigue siendo muy fácil para simular, y aunque en primer lugar te da un valor muy rápido cercano, converge mucho más lento que el de Monte Carlo. El de Monte Carlo, si tú le das 1000 puntos, te da un valor mucho más cercano que en este caso, que se aleja bastante más. El tercer método es el conocido como la suma del problema de Basilea, el cual en la antigüedad se preguntaron cuánto valía la suma de los n primeros inversos al cuadrado. Es decir, 1 más 1 entre 2 al cuadrado más 1 entre 3 al cuadrado y así. Y se preguntaban, ¿esto converge? Y si converge, ¿a qué número? Es decir, si yo voy metiendo números, ¿llega a algún lado? Pues Euler en el 1735 demostró que sí que convergía y además dio un valor preciso, el cual es pi al cuadrado entre 6. Es decir,
que podemos despejar pi como la raíz cuadrada de 6 por la suma, por el sumatorio de los inversos de los naturales al cuadrado. Es decir, que podemos aproximar pi mediante la siguiente suma, la cual, si lo metemos en la calculadora, ¿no? Lo programamos de manera iterativa y probamos n números, vamos a llegar a una aproximación. Yo he probado para 100, 1000 y 10.000 términos y como podéis ver, el valor de pi se va acercando bastante, pero converge lentísimo. Pues tened en cuenta que tenéis que meter, por ejemplo, para el de 100, que aún está un poco lejos de pi, tienes que meter 100 números a mano. Y el de 10.000 ya no podéis llegar a hacerlo. Y la verdad es que esta serie converge muy lento. Pero, como podéis ver, da un valor muy cercano a pi. Y computacionalmente, a menos de que queréis una exactitud, una precisión de 30 dígitos, pues va a costar poco. Pero la calculadora a vosotros a mano no se va a poder hacer. Y este es el tercer método para aproximar pi. El último método es a partir de una máquina de Galton, la cual no sé si conocéis, se utiliza, aparece en ferias de física y en algunas tragaperras, en el que se lanzan una gran cantidad de bolitas, las cuales cuando caen y llegan a una intersección, entonces tienen un 50% de posibilidades de ir a un lado o ir hacia el otro. Y entonces luego van a caer y tienen otra vez 50% de ir hacia un lado o hacia el otro. La gracia está en el que es mucho más probable de que acabe en el medio, porque para acabar en el medio puedes hacer derecha, izquierda, o puedes hacer tres derechas y tres izquierdas, o puedes hacer un montón de caminos. Pero para los extremos solamente tienes uno, dos, tres caminos, por lo cual lo va a hacer muy poco probable de llegar ahí. Luego, cuando el número de bolas tiende a infinito, sigue una distribución normal que tiene la forma de la siguiente función. Esta de aquí es una distribución normal o gaussiana. Y abajo, la función gaussiana, ¿no? Que sigue esta curva. Donde sigma es la desviación típica y mu la media. En este caso, por ejemplo, he centrado la gráfica, la campana de Gauss en el 0, entonces su media es igual a 0. Y la desviación típica sería como la anchura de la campana. La desviación típica como tal es la separación entre cada punto, o sea, la separación promedio de cada punto con la media. Es decir, cómo de separado está todo del centro. Entonces, si sigma es muy grande, por ejemplo, tomamos así, ¿no? Sigma, pues la campana va a ser muy ancha. Todos los puntos van a querer alejarse de la media. Pero si sigma es muy pequeñita, pues todos van a querer centrarse. Y ahora, ¿y qué tiene que ver todo esto con pi? Pues resulta que la integral de esta función es la siguiente. Esta de aquí es la integral sobre toda la campana, sobre todo x, de la gaussiana, donde tenemos sigma y aparece un raíz de pi. A partir de este raíz de pi, pues vamos a poder aproximar el valor. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, pues si simulamos la campana de Galton, lo podemos hacer, por ejemplo, en la vida real, pero yo no tengo una aquí. La campana de Galton está hecha a partir de columnitas donde van cayendo las pelotas. Pues, si tomamos la anchura de cada columna y su altura, podemos calcular el área de esa columna. Pues si sumamos el área de cada columna y las sumamos todas, tenemos que dar, o sea, si a la suma le llamamos S, pues tiene que ser aproximadamente esto. De aquí podemos sacar pi. Ahora, sigma, por ejemplo, lo podemos calcular. Entonces podemos ya sacar pi va a tener que ser aproximadamente pues un medio de S entre sigma al cuadrado. Y aquí es donde podemos aproximarlo. Yo esto lo he hecho a partir de un programa de ordenador con 10.000, 100.000 y 1.000.000 de bolas y 80 columnas y he llegado a los siguientes valores de pi, los cuales podéis ver que son bastante precisos y es, con diferencia, el mejor método que hemos utilizado.
de estas son 4 maneras, así más curiosas, ¿no? De calcular pi. Hay maneras mucho mejores que son de cálculo puro, a partir de sumas, integrales, métodos iterativos, que nos permiten dar mucha mayor precisión y que convergen mucho más rápido. Pero esto podríais verlo, por ejemplo, el de contar los palitos o el arroz, lo puedes hacer incluso en casa. O el de meterle a la calculadora todos los números naturales. Entonces estos son los 4 métodos así más curiosos que he encontrado o se me han ocurrido. Por ejemplo, este último se me ocurrió esta mañana, que he encontrado para aproximar pi.